A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una edición más del Noticiero Telesucesos. Hoy 24 de noviembre del 2021. Ayer tuvimos un fuerte movimiento telúrico en la ciudad de Quito. Hoy 24 de noviembre del 2021 se celebra el Día Mundial de la Evolución. Recuerden que este noticiero llega gracias al auspicio de Preescolar El Parque. La mejor educación garantizada para tu niño en Preescolar El Parque. Abiertos todo el año. Comunícate al 0997 37 20 81. Comenzamos con la información. Un día como hoy. A finales del siglo XIX, el mundo científico estaba conmocionado. En la Real Academia de Ciencias de Gran Bretaña, un hombre estaba exponiendo la teoría de la evolución. Esa teoría, hoy convertida en verdad científica irrefutable, señalaba que todos los seres vivos hemos tenido un origen común, en formas más primitivas. De allí se deduce que somos familiares muy cercanos de otros simios como los gorilas o los chimpancés, por ejemplo, y que en un pasado tuvimos un antepasado común, es decir, éramos iguales. Tal visión científica lastimó a algunos personajes y el director de la academia increpó al expositor al preguntarle si el defensor de aquella teoría descendía de los monos por parte de su padre o de su abuela. Entonces el hombre contestó: prefiero ser descendiente de un humilde mono que tuvo el coraje de bajar de un árbol y no de seres que se creen superiores como usted, o que cierran los ojos a la verdad de la ciencia para seguir sumidos en la oscuridad de sus creencias llenas de superchería. Ese fue uno de los últimos debates que en un foro científico se dieron acerca del tema. El descubrimiento de las leyes de la evolución es uno de los más revolucionarios y grandiosos realizados en toda la historia humana. Y tal salto en el conocimiento se la debemos a Charles Darwin, que estaba publicando su obra sobre el origen de las especies, un día como hoy, 24 de noviembre de 1859. Y hoy lo recordamos, porque este libro de Darwin abrió las puertas para que una cascada de luz y de verdad inundara nuestras mentes. Las principales noticias del día. Titulares. Se sugiere evaluación a estudiantes en regreso presencial. Avanzan 4 pedidos de juicio político. Corpetrolsa firma primer contrato para importar combustibles con Petroecuador. Gobierno busca aprobar con 70 votos el proyecto urgente de desarrollo y sostenibilidad fiscal. En el segmento de opinión, Día Internacional de la Música, seguridad, bien público y bien democrático, y hay que erradicar la violencia. En política internacional, tras las elecciones, los editoriales serán de Martín Pallares, un cheque deja knockout a José Serrano. León Roldós, percepciones y realidades. Miguel Rivadeneira, despiertan frentes a las amenazas. José Hernández, el misterio del gobierno de Lazo. Noticias del día. Se sugiere evaluación a estudiantes en regreso presencial. En el Distrito Metropolitano se reencontraron en las aulas 30.000 estudiantes de 71 instituciones. El 50% de ellos ya estaba en clases presenciales por el retorno voluntario. Hasta el 15 de noviembre, el 84% de los jóvenes de 12 a 17 años recibió la primera dosis anti-COVID y el 72% la segunda. Así lo mencionó Enrique Pérez, subsecretario de Educación de Quito. En la ciudad hay 620.000 estudiantes de 1.490 planteles fiscales, fiscomisionales, particulares y municipales. De ellos, el 60% ya recibía alumnos en la modalidad presencial con aforo reducido. Las clases presenciales son obligatorias para las instituciones y la vacunación no es un requisito para que los alumnos ingresen a ellas. Sin embargo, el subsecretario de Quito hizo un llamado a los padres de familia para que continúen vacunando a sus hijos. Y por su parte, el coordinador de la zona 6, Miguel Pasantes, pidió a los docentes realizar un diagnóstico del nivel de aprendizaje y un plan de recuperación pedagógica para enfrentar los vacíos de la educación virtual.
Avanzan 4 pedidos de juicio político. Tras el juicio político contra Víctor Anchundia, existen 3 pedidos de interpelación calificados dentro de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. En ese grupo constan la superintendenta de bancos Ruth Arregui, el procurador Íñigo Salvador y Carlos Riofrío, contralor subrogante, que fue nombrado por el ex contralor Pablo Celi. Los legisladores Luis Almeida del Partido Social Cristiano y Ricardo Vanegas de Pachacutic presentaron el 22 de noviembre del 2021 sus alegatos en contra del superintendente de compañías, a quien acusan por supuesto incumplimiento de funciones. Ambos sostienen que el funcionario no ejerció los controles adecuados en las operaciones bursátiles efectuadas entre 2014 y 2020, que presentaron irregularidades y que dejaron una afectación de $990 millones al Instituto de Seguridad Social de la Policía ISPOL. Piden que el informe de la comisión recomiende la censura y la destitución del superintendente. Como parte de su descargo, Anchundia mencionó que entre 2011 y 2018 fue intendente nacional de compañías y que sus funciones estaban ajenas al mercado de valores. Después se desempeñó como superintendente encargado antes de su designación como titular. Calificó el caso como una suma de irregularidades realizadas por funcionarios del ISPO por fuera del mercado de valores y sin reportar a la Superintendencia de Bancos. Según Fernando Villavicencio, presidente de la comisión, se recibieron más de 200 pruebas documentales en este caso. Agregó que además del proceso de control contra el superintendente de compañías, lo que se busca es llegar al fondo de una trama de corrupción que perjudicó a más de 80.000 familias vinculadas a la Policía Nacional. El siguiente juicio político que se tramitará será contra la superintendenta de bancos, Ruth Arregui, también señalada por el caso ISPOL. Esta solicitud la impulsa Darwin Pereira de Pachacutic, quien sostiene que existirían 8 causales de incumplimiento de funciones. Posteriormente está el pedido de juicio político contra el procurador Íñigo Salvador, impulsado por el legislador correísta Ferdinand Álvarez por supuesto incumplimiento en la defensa de los intereses del Estado en los procesos arbitrales en contra de las petroleras Perenco y Chevron Texaco. Salvador, en rueda de prensa, defendió su actuación y recordó que esta demanda se inició en el 2008 durante el gobierno de Rafael Correa a raíz del cambio de condiciones de los excedentes de los contratos petroleros. Por último, llegará el juicio político contra el contralor Riofrío, impulsado por el legislador Ronnie Vallejo, también del correísmo. Se lo señala por un supuesto incumplimiento de funciones, luego de que en las redes sociales de Contraloría se anunciara que las contrataciones menores a $900,000 no requerirán informe previo, lo que, a criterio del interpelante, implicaría una reforma a la ley de la institución. Corpetrolsa firma primer contrato para importar combustibles con Petroecuador. La empresa estatal petrolera Petroecuador y Corpetrolsa firmaron un contrato para la recepción, el transporte, el almacenamiento y el despacho de combustibles por un plazo de 15 años. El convenio establece que la empresa privada Corpetrolsa podrá utilizar la infraestructura de Petroecuador para importar combustibles. Entre las instalaciones de Petroecuador que podrá usar esta firma privada están los terminales marítimos, los gasoductos, los poliductos, las refinerías y los tanques de almacenamiento. Es el primer contrato que Petroecuador suscribe de esas características con una empresa privada. La firma del contrato se da tras la publicación del Decreto Ejecutivo 1158 que libera la importación de combustibles para el sector privado. Corpetrolsa es una de las 4 empresas autorizadas para la importación de combustibles en Ecuador. Según el Ministerio de Energía, las autorizaciones se otorgaron tras un análisis exhaustivo de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables. Gobierno busca aprobar con 70 votos el proyecto urgente de desarrollo y sostenibilidad fiscal.
Hoy 24 de noviembre la Asamblea Nacional intentará aprobar el proyecto urgente en materia económica sobre desarrollo y sostenibilidad fiscal que establece la contribución temporal al patrimonio de las personas naturales y el patrimonio de las sociedades. El porcentaje que finalmente decida la Asamblea Nacional sobre estas contribuciones está sometido a consulta en cada sector político habilitado para votar, pues para la aprobación del proyecto se necesitan al menos 70 votos a favor, cuando el gobierno, con aliados, solo posee 25. El plazo para su aprobación vence el 27 de noviembre próximo. El debate se centra en el monto del impuesto a la renta para las personas naturales y las contribuciones temporales de las personas naturales y de las empresas. La comisión determinó que, en el primer caso, el aumento del pago del impuesto a la renta será para las personas que ganen más de $2.600 al mes y que podrían aplicar un deducible por gastos personales de hasta $10.000 anuales. El aporte sobre el patrimonio sería a partir de $1 millón para las personas naturales y a partir de $2 millones para las sociedades conyugales y de $4 millones para las empresas, según una tabla de contribución. Vilma Andrade, de la Izquierda Democrática, mencionó que existe preocupación por las contribuciones patrimoniales en el sector ganadero y agrícola, porque el Ejecutivo propone que las personas naturales que tengan $1.5 millones deben hacer una contribución anual de $20.000, y esto constituye un golpe para el sector agrícola y ganadero, por lo que se está planteando que existan deducciones para estos dos sectores, así como en el sector turístico. En tanto, el asambleísta Jiménez de Creo manifestó que se avanza bien en las conversaciones con otras bancadas y se espera tener un criterio más definido sobre lo que será el texto final del Pleno para este miércoles. Aclaró que nada es irreversible en este proyecto, que el sector del gobierno no está cerrado a la banda, pero se debe tener un equilibrio en el proyecto en discusión, y eso está relacionado con los objetivos de la reactivación económica y el ordenamiento de las finanzas públicas, pues Ecuador necesita construir un panorama de ingresos permanentes que le permita cubrir su gasto social también permanente. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. El Día Internacional de la Música. Cada 22 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Música. Esta fecha sirve para recordar no solo a quienes han hecho de las melodías su forma de vida, también sirve para recordar la importancia de esta acción humana en el arte y la cultura. En este día se conmemora el fallecimiento de Cecilia de Roma, un personaje casi legendario de la nobleza romana, quien era retratada tocando el arpa, un laúd o un órgano por diferentes pintores del siglo XV. Ella es considerada como la patrona de los músicos en el cristianismo. La celebración de esta fecha se remonta a 1695 en Edimburgo. Posteriormente se trasladó a Europa continental, específicamente a Alemania, España y Francia. La tradición en América Latina comienza a inicios del siglo XX en Brasil y Argentina. En esta fecha se realiza el torneo de compositores en la región francesa de Normandía o un concierto de varios mariachis en la Plaza Garibaldi en la Ciudad de México. También se han desarrollado varios conciertos simultáneos en distintos lugares del mundo para celebrar esta festividad. Y es que la música no solo es una forma de expresión de la cultura, es una manifestación artística que sirve para comunicar desde los sentimientos de quien compone una canción hasta la protesta por la falta de acción de las instituciones del Estado. Como decía el dramaturgo francés Victor Hugo, la música expresa lo que no puede ser dicho y aquello sobre lo que es imposible permanecer en silencio. También tiene el poder de elevar el alma, desahogar un espíritu abatido, volver en el tiempo y recordar momentos de plenitud. Pueden existir diferencias respecto al género musical preferido, pero a todos los seres humanos nos gusta la música.
Es importante incentivar su práctica principalmente en nuestros niños, niñas y adolescentes, ya que esta permite el desarrollo de la motricidad, incentiva las capacidades cognitivas del individuo y el crecimiento de sus habilidades blandas. La música es una de las creaciones más bellas del ser humano y es parte del patrimonio cultural de las sociedades. Por ejemplo, no podríamos entender a Argentina sin el tango, a Estados Unidos sin el blues, a Kenia sin el benga, ni a Japón sin su minyo. La multiculturalidad de nuestro país es una oportunidad para mostrarle al mundo la amplia variedad musical de nuestro entorno. Benjamín Carrión soñaba con transformar al Ecuador en una potencia cultural y la música puede ayudar a conseguirlo. Muchas gracias. Opinión. Bienvenidos. El presidente Duque, en visita al Ecuador, le dijo al presidente Lasso: usted ha hecho de la seguridad un bien público y un bien democrático. Usted ha hecho de la seguridad un bien público y un bien democrático. Escuchar eso del mandatario colombiano cuando trataban el tema de abrir las fronteras, no podemos ni de lejos ponerle atención para entender lo que le quiso decir. Lo ocurrido en las cárceles del Ecuador y en las calles del Ecuador en los últimos días, en los últimos tiempos, ha permitido una lectura fuera del Ecuador, en el mandatario colombiano. Una lectura luego de escuchar seguramente y del asesoramiento que tendrá de sus equipos políticos. En el Ecuador está pasando algo muy serio. En las cárceles hay asesinatos en cantidad. Hay asaltos entre pabellones. Hay armas al interior de las cárceles. Hay dinamita usándose para volar las paredes e ingresar a un pabellón y en forma macabra ir a machete limpio, a bala limpia, terminando con la vida de los presos. Pero cuando le dice que la seguridad es un bien público, y le dice además algo, y un bien democrático. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiso decir el presidente Duque? Presidente Lasso, lo ocurrido en las cárceles fue planificado fuera de las cárceles. Lo ocurrido en las cárceles tiene abastecimiento desde fuera de las cárceles, de los que planificaban matar presos. Pero ese no era el objetivo. Eso le quiere decir con esta frase. No, el objetivo fundamental era desestabilizar la democracia. Claro, pues, hay una conmoción en el Ecuador y la Constitución advierte que la conmoción en el Ecuador puede tener un remedio cambiando al presidente, tumbando al presidente. ¿Quién escribió la Constitución? ¿Quiénes escribieron? Los marcianos. No. Escribieron la Constitución los feligreses de Iglesias y Podemos, que fueron auspiciados y financiados por esta banda de gorilas de Venezuela y por supuesto, pues por Correa también, como consta de las declaraciones tanto del sujeto llamado el Pollo Carvajal, cuanto de algunas evidencias
que existen en España. Pero no habrá habido cosa más clara que un presidente le diga a otro presidente, y en este caso tratándose el presidente Duque, al presidente Lasso: usted ha hecho de la seguridad una política, un bien público. Y yo lo voy a leer nuevamente. La seguridad es un bien público, le dice. Esta es la frase del presidente Duque. Y un bien democrático. Ustedes han escuchado en los últimos tiempos, en las últimas horas, hablar insistentemente de que no es posible lo que ha ocurrido en las cárceles y que se les haya ido las manos. ¿Ustedes han escuchado eso? ¿De dónde ingresaron las armas? Desde fuera de las cárceles. ¿Quién compró las armas? ¿Los presos? ¿Cómo ingresó la dinamita? Desde fuera de las cárceles. Alguien puede decir: ¿y por dónde ingresaron? ¿Por un túnel? ¿Por la alcantarilla? ¿O por la puerta? Claro, pues, si ingresaron por la puerta es porque no hay control. Es porque los dejaron pasar. Algo muy parecido como cuando el presidente Lasso dice: no puedo revisar el decreto que regula el tema de los combustibles, porque es parte de un entendimiento incluso que tuvimos que firmarlo el gobierno anterior, el Ecuador, el gobierno anterior. ¿Para qué? Para hacer un acuerdo con el Fondo Monetario, porque además nos daba dinero para resolver el tema fiscal y poder comprar hasta las vacunas. ¿Qué habría sido el Ecuador si no habría tenido los 7.500 millones de dólares para estos menesteres y para esta emergencia? Entonces, lo mismo decían, así como hoy dice: ¿y por dónde ingresaban las armas? Pero el Estado tiene que controlar a través de sus instituciones. Y si no pueden, pues ahí está el resultado. Una gran conmoción por la muerte de tanta gente, y muchos de ellos, desde luego, y yo diría casi todos, pues, inocentes de esto diabólico. Algunos de ellos sin sentencia. Terrible, terrible. Algunos incluso se presume que estaban esperando ya la boleta de excarcelamiento. Terrible. Y cierro con esto. Cuando le dicen a Isa que todos los días se da con la nariz contra las paredes, porque no puede articular lo que pretende y para lo que lo usan, y le dice: es que hay contrabando. ¿Y sabe qué contesta? Bueno, pues controlen el contrabando. ¡Qué gran respuesta! Controlen el contrabando. Señoras y señores, esta frase, que no es otra cosa que una lectura del presidente Duque: la seguridad es un bien público y un bien democrático. Cuidando lo uno, se cuida lo otro. Qué gusto haber estado con ustedes. Nos vemos la próxima semana. Enfoques con Claudia Arteaga. Gracias por estar con nosotros aquí en el noticiero de Telesucesos. Esta semana celebramos el Día Internacional de la Lucha para la eliminación de la violencia contra las mujeres. Un tema fundamental. Somos el 50% y en algunos casos más del 50% de la población. Somos las madres del 100% de la población, y no es posible que en pleno siglo XXI todavía tengamos las cifras aterradoras de que de cada 3 mujeres, 2 son agredidas, ya sea en sus hogares, ya sea en sus trabajos, ya sea de manera física, ya sea de manera psicológica. Es decir, la problemática continúa. Ecuador ha avanzado muchísimo en normativas. Desde el año 95 existen normativas de protección, de apoyo. Somos las primeras mujeres que votamos en América Latina con Matilde Hidalgo de Procel. Hace una semana precisamente se celebró este gran aniversario sobre esta doctora que rompió todos los esquemas y consiguió avanzar como mujer. Pero es hora de que todos, casa adentro, evaluemos, analicemos, busquemos una ciudad equilibrada y equitativa en donde hombres y mujeres tengamos
los mismos derechos, las mismas obligaciones, se nos juzgue, se nos aquilate por nuestros beneficios que tenemos, si estamos preparadas, por nuestras cuestiones académicas, por nuestra gestión, y no por ser hombre o mujer. El género debe ser algo relativo y lo importante es que seamos seres humanos con los mismos derechos, con las mismas obligaciones y con las mismas posibilidades de crecer en sociedades como la nuestra. Así es que esperamos que esta semana reflexione. Como decíamos, somos 50% de la población, mamás del 100%, el 70% de las mujeres en el Ecuador son maestras, es decir, que la formación está en manos de mujeres, por lo tanto busquemos erradicar esa violencia que es terrible, es lacerante. La pandemia ha sido y ha mostrado y evidenciado una serie de elementos gravísimos, el hecho de que las mujeres hayan estado encerradas con sus agresores. Por eso reflexionemos. Si tenemos hijas, si tenemos madres, si tenemos esposas, hermanas, amigas, trabajemos en conjunto para que esa violencia desaparezca en nuestro país. Gracias por estar con nosotros en el noticiero de Telesucesos. Global Hoy con Alan Carney. Desencanto y desinterés tal vez sean las palabras que mejor definen los procesos electorales del fin de semana pasado en Chile y en Venezuela. 47% y 60% de ausentes al acto electoral, respectivamente, muestran hasta qué punto se ha llegado en general respecto del ejercicio ciudadano de participación en la toma de decisiones sobre el rumbo que se quiere para un país. Más explicable lo de Venezuela. De entrada, la dictadura ya había excluido a unos 5 millones de votantes, efectivamente despojados de su derecho al voto, al haber sido expulsados del país por la catástrofe social y económica provocada por la dictadura. Ciertamente ingenuo habría sido pensar que el régimen hubiese organizado un proceso electoral en el exterior a sabiendas de que esos migrantes forzosos nunca irían a votar por quienes, en efecto, los habían casi obligado a irse de su tierra, dejando atrás hijos, padres y hogar, lanzados a una incierta y peligrosa aventura. Así, de entrada, el padrón electoral venezolano ya arrancaba con un 30% de ausentes. El otro 30% refleja la indiferencia de la población de lo que sabe perfectamente es otro sainete de la dictadura para tratar de lavarse el rostro. La respuesta de la gente, como en Nicaragua unas semanas antes, donde la abstención llegó al 80%, es la única que le queda para no ser parte de unos procesos viciados por todas las lacras antidemocráticas posibles, desde el encarcelamiento o el exilio de sus opositores, el uso y abuso de todos los medios públicos para una propaganda impúdica, la intimidación física de los paramilitares y los garroteros del régimen, hasta el fraude electoral puro y duro. Resulta bastante esperable una reacción de esa naturaleza en estas circunstancias. Lo sucedido en Chile, en cambio, no puede dejar de sorprendernos. El país ha vivido un periodo muy agitado, con graves convulsiones internas, cuyo clímax se dio en octubre de 2019. Una gestión presidencial marcada por las dubitaciones han dado lugar a un muy debilitado final del gobierno del presidente Piñera, que ha logrado sobrevivir a 2 juicios políticos que propugnaban su salida anticipada. Es tan sorprendente la bajísima concurrencia a votar en una circunstancia tan crítica para el rumbo futuro del país, que cabe preguntarse si la gente ha dejado de creer en un sistema democrático que en lo político y electoral goza de todas las garantías para su aplicación, con múltiples opciones, todas con acceso razonable a los medios, con autoridades electorales creíbles y transparentes, es decir, con todas las condiciones para que el voto tenga sentido y valor, y que su ejercicio pueda determinar el curso que la mayoría quiera establecer para el futuro. El que en estas circunstancias
el 53% de los electores decidan quedarse en casa, habría sido calificado por los antiguos griegos, que al parecer todos lo sabían, como un acto idiota. Ellos empleaban ese término como la inacción o como la no participación de un ciudadano en la discusión sobre los temas de interés común de la polis. Incluso en su acepción actual no andaban muy descaminados. ¿Qué puede reclamar después y de qué puede quejarse quien, pudiendo actuar y ejercer su derecho a hablar a través de su voto, opta por quedarse callado en su casa? Más allá de estas reflexiones, el resultado de las elecciones chilenas se dio dentro de lo que se había mostrado 2 semanas antes en varias encuestas. Pasaron a la segunda vuelta los candidatos ideológicamente más alejados entre sí de todo el espectro político, el señor Kast y el señor Boric, en ese orden separados por un 2%. Suman entre ambos algo más del 50% de los votos y juntos apenas superan por 1% al abstencionismo. Si este tuviera nombre, habría ganado la elección en primera vuelta con el 53% de los votos. El retroceso del centro político es dramático y refleja una grave insatisfacción en la sociedad chilena sobre el cómo han gestionado la acción gubernamental durante la vigencia democrática post-dictadura. Los gobiernos de centro, derecha o izquierda, han gobernado la nación durante 30 años. Resulta fácil hacer leña del árbol caído, pero la realidad de esos gobiernos muestra cómo los índices de pobreza en el país caen del 42 al 8%. El pretender negar un éxito de esta naturaleza o el relativizarlo con argumentos de cualquier tipo es no querer mirar una realidad obvia. El enorme crecimiento económico del país, que es el único mecanismo por el cual es posible salir de la pobreza. Los mentirosos socialistas del siglo XXI se llenan la boca hablando de igualdad y en una trágica manera, para los países que capturan, tienen razón. Cuba o Venezuela son hoy día sociedades mucho más iguales. Ambas exhiben más del 90% de pobres. Cierto es que el 10% restante es extremadamente rico, pero estadísticamente resultan mucho más iguales en la miseria, por cierto. La Argentina, embarcada en el mismo bote igualitarista, ha logrado ya superar el 40% de pobres, aquel nivel del que partió Chile hace 30 años con un proyecto esencialmente liberal que tal vez no será tan igualitario, pero que en lugar de repartir miseria y hambre, genera riqueza y bienestar. La segunda vuelta chilena augura una severa polarización, no solo durante la campaña, sino, y mucho más grave, en el devenir político, sea cual sea el vencedor, pues con cualquiera de los dos, quien pierde es Chile. Ya se han escuchado voces desde la Asamblea Constituyente afirmando que el que resulte vencedor será meramente un presidente interino, pues la nueva Constitución deberá ser aplicada desde su aprobación con un borra y va de nuevo de todas las autoridades electas, diputados, senadores, presidente, etc. Es que la refundación del país no puede detenerse en tonterías como la voluntad popular, sin semejante monumento a la teoría política. Sin duda, sin respetarla, Chile se hundiría en el Pacífico. Así pues, desde la Asamblea Constituyente, ya todos los candidatos electos están deslegitimados, apenas lo han sido y apenas han sido elegidos por unos pocos meses. El candidato Kast, admirador de Pinochet, ha sido ya calificado como de extrema derecha. No entiendo muy bien por qué al candidato Boric,
muy cercano al Partido Comunista y admirador de otros dictadores como Castro o Maduro, mucho más sanguinarios y criminales que el chileno, no es calificado como de extrema izquierda. Hasta el embajador argentino se ha lanzado al ruedo en otro papelón más del régimen de Fernández, atacando virulentamente al candidato Kast en una evidente interferencia en asuntos internos de otro país. La explicación de la Cancillería argentina solo puede dar pena por mostrar el nivel al que ha llegado. Decir que las declaraciones de su embajador son a título personal da la medida de las limitaciones conceptuales de la Cancillería argentina. El mes que se avecina para Chile va a ser un feo anticipo para unas navidades inciertas, y no se ve en el horizonte ningún feliz año nuevo. Muchas gracias. Editorial. Un cheque deja cao a José Serrano, editorial de Martín Pallares, publicado en 4 Pelagatos. A José Serrano le fue muy mal hoy en la comparecencia ante la Comisión de Fiscalización que investiga la estafa a la seguridad de la Policía Nacional. En plena sesión le enrostraron un cheque entregado por la justicia de los Estados Unidos por $230,000 que el prófugo Jorge Cherres, principal acusado de la estafa, giró a su ex colaboradora María Paula Christiansen, sobre cuya actual relación del ex hombre duro del correísmo se negó a hablar. Durante la primera parte de la sesión nada parecía salirse del guión con el que llegó el ex ministro del Interior del Correato. La intención de Serrano era instalar un relato según el cual María Paula Romo ha estafado a la policía firmando un acuerdo para renegociar el pago de los bonos de deuda externa que supuestamente tiene la ISPOL, en términos desventajosos para la institución. En realidad, la denuncia de Serrano es tirada de los cabellos. Los documentos que mostró corresponden al cumplimiento de la decisión tomada por el Ministerio de Finanzas del gobierno de Lenín Moreno de renegociar la deuda externa en el 2020 para mantener al país en el mercado crediticio internacional. La ISPOL en ese entonces pensaba que tenía esos bonos, pero al cabo de algunos meses se descubrió que quien los tenía era Jorge Cherres. Serrano, en su plan de convertir a Romo en la villana de la historia de la ISPOL, contó con la ayuda y defensa del comisionado del correísmo Roberto Cuero y con el coro de los socialcristianos Luis Almeida y Soledad Diab, que acogieron con entusiasmo la denuncia en contra de la ex ministra de Gobierno. Sin embargo, en un angustioso diálogo con Villavicencio, que finalmente fue lo que más trascendió de la sesión, reconoció que el cheque era de Cherres a favor de Christiansen. Ese fue el momento más dramático de la sesión porque Serrano quedó descolocado y nervioso. El diálogo entre Villavicencio y Serrano, luego de la proyección del facsímil del cheque, fue así. Villavicencio: ¿conoce usted este documento entregado por la justicia de Estados Unidos? José Serrano: sí, por supuesto que lo conozco, señor presidente. Fernando Villavicencio: ¿puede explicarle a la Asamblea Nacional de qué se trata? José Serrano: este es un cheque, un pago entregado justamente a la señora María Paula Christiansen. Y ahí creo que está la fecha, si no estoy mal. Fernando Villavicencio: efectivamente. José Serrano: el 13 de enero de 2018. Justamente creo que abajo se señala la razón y si no estoy mal, debajo de donde dice bank. Fernando Villavicencio: esto explicaría una relación entre la señora Christiansen y el señor Jorge Cherres, uno de los principales acusados en la estafa del ISPOL, ¿verdad, señor Serrano? José Serrano: no creo que haya ninguna relación. Fernando Villavicencio: ¿por qué le pagó entonces esto? José Serrano: vuelvo a insistir, señor presidente, claramente se señala en esa parte de abajo la razón por la que se le pagó. Habrá que requerir los contratos y todo eso. El cheque, según la imagen que mostró Villavicencio, dice que es para un spa store.
Precisamente el Diario de las Américas, que se edita en Miami, publicó en mayo de 2021 una nota en la que se habla de un spa que Christiansen abrió en esa ciudad de Florida y que se llama Mid Wellness Center. Christiansen es prófuga de la justicia ecuatoriana, acusada por irregularidades cometidas mientras ella era coordinadora administrativa del Ministerio del Interior cuando Serrano era ministro. Entre esas denuncias hay una por la compra sin justificación técnica y sobreprecio de 150 caballos en la Argentina para la policía por $1.786.000. En las investigaciones se dijo que el intermediario para la compra de los caballos era un hermano de Christiansen. La influencia y poder de Christiansen durante la gestión de Serrano era célebre. La fiscal Claudia Romero, que investigaba esos casos, denunció en noviembre del 2017 que durante su investigación recibí mucha presión por parte de la Unidad de Inteligencia Antidelincuencial UIAID, quienes querían abandonar el caso si yo continuaba investigando a la señora María Paula Christiansen. El jefe de la UIAD me informa que no puede actuar en esta investigación. Él decía que si el señor José Serrano conoce que él lideraría este operativo, su vida correría peligro. Serrano no quiso referirse a las relaciones que mantiene con su ex coordinadora administrativa, a pesar de que Villavicencio y otros comisionados le pidieron que aclare el tema, ya que en la comisión circula la información según la cual viven juntos en Miami. De hecho, el ex asambleísta Galo Lara dijo hoy en un tuit que Serrano y Christiansen conviven en esa ciudad. El reconocimiento del cheque por parte de Serrano sería una de las primeras evidencias documentadas de los supuestos vínculos entre Cherres, quien se halla prófugo de la justicia del Ecuador y Estados Unidos y que con nacionalidad mexicana vive en Cancún, y los círculos más cercanos al ex ministro del Interior Serrano. Cherres es el principal acusado en la estafa a la seguridad social de la policía por haberse quedado con bonos por un total de $693 millones de la ISPOL. Durante la comparecencia, sin embargo, Serrano negó tener ninguna relación con Cherres y dijo que lo conoció en 2016 cuando se produjo el terremoto de Manabí. Según él, entregó a Cherres como presidente de la Asamblea una condecoración por ser presidente de una agrupación de motociclistas que entregaron 2 containers de ayuda a los damnificados del terremoto. Serrano negó que se halla en Estados Unidos buscando una colaboración eficaz con la justicia de ese país a cambio de protección, ante una pregunta de Villavicencio, y dijo que vive en ese país desde donde hace consultorías sobre seguridad ciudadana para países centroamericanos. Dijo, eso sí, que su familia ha recibido amenazas de los carteles de la droga y pandillas que sostuvo él logró desarticular y meter a la cárcel. Nunca dijo cuáles. El cheque no solo puso en evidencia una posible relación entre Cherres y Serrano dentro del proceso por la estafa a la ISPOL, sino que reveló algo que seguramente afectará aún más la tranquilidad del exministro. La justicia de los Estados Unidos está investigándolo. Artículo de Martín Payares publicado en 4 Pelagatos. Percepciones y realidades. León Roldós, El Universo. Lo ideal sería que las percepciones siempre se correspondan a las realidades y desde este nivel trabajar para mejorarlas, pero no siempre es así. En las percepciones influyen las expectativas y aún más que estas, lo que se quiera que sea y también lo contrario, los miedos que se tengan. Con los impactos de la comunicación en medios formales y en redes sociales y la publicidad también, hay direccionamientos que generan contagios colectivos. Cuando se está próximo a finalizar el año 2021, la macropercepción del Ecuador es positiva. Hay un gobierno que ha tenido aciertos demostrables en el tema del combate contra la pandemia del COVID-19. En la vacunación se ha superado lo que han hecho países con mayor desarrollo y lo que le ha permitido al gobierno aproximarse a una normalización de actividades, estado de cosas que no debe llevar a descuidarse de los elevados riesgos que aún existen. Y además que en las relaciones internacionales y en el interior del país se han multiplicado espacios de diálogo y de propuestas cuyos resultados hay que esperar se concreten.
En la ley tributaria, después de tropiezos iniciales, se está avanzando, aun cuando para sectores que no evaden sus obligaciones, el impuesto progresivo a la renta va a llegar a los niveles mayores de la región y se reincide en, por esta vez, el impuesto patrimonial. Hay un esfuerzo nacional por tratar de comprender que se llega a sacrificios como consecuencia de errores e ilícitos multiplicados en años recientes, pero con la expectativa de que haya acciones correctivas en la gestión del gobierno y en el gasto público y que cesará la impunidad con las consecuentes reparaciones que se demandan. Faltan los ofrecidos segmentos de ley para la inversión y un nuevo orden laboral donde las cargas ideológicas son muy marcadas por quienes radicalizan estos temas. Cuidado con los riesgos de socavones, hoyos profundos por no prevención o atención oportuna aún conociéndolos. Hay espacios en los que se debe impostergablemente introducir soluciones, aun cuando éstas no sean las más deseadas ni inmediatas. ¿Cuáles son los temas de la seguridad social, el IES, el BIES, el ISFA, el ISPOL, con riesgos que podrían ser muy críticos a muy corto tiempo y con afectaciones a prestaciones y otras obligaciones que deben cumplirse en años próximos? La postergación de su atención puede tener la consecuencia de los socavones, momento en que se agravaría encontrar soluciones. Hay deuda interna que se arrastra y que expresan los reclamantes sumas elevadas de cifras en millones de dólares. ¿Cuáles los valores reales? Deben depurarse estas cifras. De no hacérselo, siempre habrá el riesgo de que se pague lo que no deba pagarse o lo contrario, que no se pague lo que sí debía pagarse. También hay deuda externa de cientos de millones de dólares por fallos en contra del Ecuador en procesos que se perdieron en el exterior. La lentitud de la administración de la justicia es desesperante, lo que activa formas ilícitas para presionarla. Para todo se usan acciones de protección que se activan en horas. En cambio, los juicios que no siguen esa vía no avanzan. Realmente da miedo. La ética despedazada. León Roldós, El Universo. Despierten frente a las amenazas. Editorial de Miguel Rivadeneira, publicado en Diario El Comercio. Hay motivos suficientes para desconfiar de la mayoría de la dirigencia política, pero eso no justifica que se mire con indiferencia las graves amenazas que se ciernen sobre el Estado ecuatoriano, lo cual obliga a todos los sectores, fundamentalmente a las autoridades y a los ciudadanos, a preocuparse con responsabilidad y estar conscientes del momento que se vive. Primero tienen que identificarse las amenazas y sus protagonistas que quieren llevar al caos, la desestabilización y el desbaratamiento de la institucionalidad. Eso ya lo hicieron durante una década de gobierno en la que deliberadamente afectaron la defensa del país frente a la incursión del crimen organizado y el narcotráfico, y con ello facilitaron su penetración, sin controles ni radares. Al contrario, los eliminaron. El problema de la violencia y el crimen organizado no solo está en las cárceles y en las calles que dejan víctimas a diario, que por cierto debe controlar el Estado, sino en la búsqueda de la conmoción social de la que vienen repitiendo quienes pretenden hacer daño no solo al gobierno de turno, sino al país. Como no pueden demostrar que se vive una grave conmoción social, empujan irresponsablemente para que eso ocurra. Ellos no rehabilitaron las cárceles, hicieron nuevas y malas construcciones de esos centros, denunciado con corrupción. Multiplicaron los presos hasta su hacinamiento, cuando pasaron en su momento de alrededor de 10.000 a cerca de 40.000, y hoy quieren dar lecciones de moral sin asumir sus responsabilidades. Para impulsar su accionar, no tienen vergüenza de usar todos los mecanismos posibles, lícitos e ilícitos, las campañas de fake news, noticias falsas, de lo cual son expertos para difundir y repetir muchas veces las mentiras con audacia. Una evidencia se refleja en la actuación desesperada que tienen en la Asamblea, pero también en empujar al país al desorden. Bien ha dicho el procurador del Estado, a quien el correísmo le persigue y le tiene planteado un juicio político en la Asamblea, que la patria está bajo ataque
Y no solo el gobierno de turno, al que le quieren hacer carga a montón por todos los problemas existentes, cuando muchos de ellos fueron heredados y no solucionados durante décadas. Incluso ellos mismos no pudieron arreglar cuando fueron poder durante la década perdida, a pesar de haber contado con enormes recursos, un precio del petróleo de más de $100 el barril. Se gastaron los ahorros y además le dejaron endeudado al país en medio de tanta corrupción. Lamentablemente esta corriente está recorriendo y amenazando la región con resultados desastrosos para los pueblos de Venezuela, Cuba, Nicaragua. Dictaduras y autoritarismo con pobreza extrema, sueldos de miseria, pérdida de las libertades, convulsión social. ¿Eso quieren que suceda en el Ecuador? Editorial de Miguel Rivadeneira, publicado en Diario El Comercio. El misterio del gobierno de Lasso, José Hernández, 4 pelagatos. Los presidentes tienen usualmente una persona que anota los compromisos que toma, los pone en su agenda de pendientes y les hace el seguimiento. ¿Esa persona existe en el gobierno del presidente Lasso? Todos los presidentes tienen un sistema para tomar decisiones, un equipo pequeño de colaboradores o su equipo gubernamental reforzado por expertos según las circunstancias. En el caso del presidente Lasso, depende, al parecer, mucho de él, de su agenda y de sus tiempos, que no forzosamente empatan con los de sus colaboradores. Dicho de otra manera, no parece haber un sistema. Y eso se nota en la forma de comunicar por parte del secretario de Comunicación y del vocero oficial. Eduardo Bonilla no sale de una visión publicitaria de la información política, y a Carlos Gijón se le ha notado, en casos como el de las cárceles, evocando hipótesis o molesto ante las preguntas lícitas como las que le formuló Liz Valareso en Teleamazonas. La política de comunicación sigue siendo un problema en un gobierno que no termina de poner su línea en sus discursos y en sus acciones. Bonilla sabe exactamente qué comunicar. Gijón sabe exactamente qué decir. En la racha de entrevistas que el presidente dio hace algunas semanas, volvieron los interrogantes presentes desde que llegó a Carondelet. ¿Está debidamente asesorado? ¿Sus colaboradores tienen la independencia de espíritu para decirle lo que realmente piensan? ¿Hay un sistema de seguimiento que permita al presidente procesar sus compromisos y sus decisiones? En cada caso, el presidente ha respondido positivamente, pero los hechos son testarudos y muestran que él no parece adscribirse a un sistema para tomar decisiones y que su gobierno carece de un mecanismo de seguimiento de las mismas. Lo primero se ilustra con la indeterminación evidente para fijar un rumbo político. Hace unas semanas, el gobierno navegó entre la muerte cruzada y el diálogo tradicional, y aunque el presidente decidió dialogar con la Asamblea, no se ven evidencias de lo que espera conseguir. Sin ese norte, no hay certezas y, por supuesto, la comunicación política es lo más parecido a un mar de interferencias. La decisión de pedir una mediación a la Iglesia anunciada por el presidente a Carlos Vera en el caso de la crisis carcelaria describe la falta de seguimiento de las decisiones presidenciales en Carondelet. Más de un mes después y ante una nueva matanza, esa gestión no había sido hecha y no hubo gesto de prelado alguno en esa dirección. ¿Es el estilo del presidente o es la carencia de un gerente que organice la acción gubernamental en el Palacio? En redes es tradicional señalar la falta de pericia de parte del equipo que rodea al presidente. En los mentideros especializados corren otras versiones. Se habla, por ejemplo, de la disonancia que hay entre la Secretaría Jurídica de la Presidencia y la Corte Constitucional. Fabián Pozo no es acusado de carecer de talento, pero sí se señala su falta de recorrido para ese cargo debido a su juventud. En la Corte Constitucional han causado inquietud algunos de los decretos enviados desde Carondelet. El gobierno acarrea, en todo caso, un bajo nivel de certezas.
se endosa a la falta de un sistema de seguimiento, a la inexperiencia de parte del equipo presidencial y al estilo personal del presidente que decide sin adscribirse a una estrategia, la cambia sin prevenir. Esta falta de método podría ser debidamente resuelto por un gerente general. ¿Es esa la labor del secretario general de la Administración y del Gabinete? Iván Correa es un empleado público circunspecto. Funcionarios que hablan con él alaban su inteligencia y además su discreción. Pocos entienden, sin embargo, que esté distante de los medios de comunicación y en general de la gestión política. Él es, en todo caso, el funcionario más cercano y de mayor confianza que tiene Guillermo Lasso, pero carece, que se sepa, de una estructura gubernamental que sistematice el trabajo del gabinete y mantenga coherencia en las líneas de acción del gobierno. ¿Qué hacer? ¿Qué decir? ¿Y cómo decirlo? Esos siguen siendo los retos del gobierno atenazado por la crisis, el COVID, el narcotráfico y la irracionalidad de la sociedad política. Un gobierno que ante las circunstancias debería empatar con urgencia el estilo del presidente y la gestión política de su gobierno en general. Solo así se logra una comunicación que resulte funcional. José Hernández, Cuatro Pelagatos. Amigos, gracias por seguirnos y acompañarnos en este noticiero Telesucesos. Además, pueden seguir nuestras redes sociales: Facebook, Telesucesos Quito, Instagram, @telesucesos_, en Twitter, @telesucesos29, en YouTube, Telesucesos HD, y en nuestra página web www.telesucesos.net. Este noticiero, este espacio informativo, llegó gracias al auspicio de Preescolar El Parque. Abiertos todo el año. ¿Estás pensando a tu hijo en enviarle a un preescolar garantizado con la mejor educación? Llama y comunícate al 0997 372081 de Preescolar El Parque. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos el día de mañana. Pasen bien. Felicidades. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.